Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En vista de que hace pocos días subimos un video sobre Medjugorje, este video que vamos a presentarles hoy va a abrirle los ojos a muchos, porque ustedes saben que Medjugorje tiene una conexión muy grande con la renovación carismática y ese falso ecumenismo. Es un video que va a aclarar muchas dudas a aquellas personas que están tan confundidas y que por caridad queremos que vuelvan de nuevo a la verdadera fe. Muchas personas afirman haber logrado la conversión a través de la renovación carismática, ya que la renovación carismática es un error protestante introducido y promovido dentro de la Iglesia Conciliar, y está lleno de errores, y sus misas son ofensivas a nuestro Señor, así como lo son las misas Novus-Ordo, pero en particular estas mucho más aún, porque la irreverencia es llevada a los extremos, tales que algunas rayan en actos de histeria masiva, supuestamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto trae a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la estigmatizada Marie-Julie Jahenny, y cito: los discípulos que no son de mi evangelio están trabajando intensamente en estructurar, de acuerdo a sus propias ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una nueva misa que contenga conceptos odiosos a mis designios. Cuando esta fatal hora llegue, la fe de mis sacerdotes se pondrá a prueba. Estos textos serán celebrados. Yo no vengo a sus altares para ser torturado. Y cierro cita. Para los que no hayan visto el video sobre esta estigmatizada, les vamos a dejar el link del video en la caja de descripción. Como hemos explicado en otros videos, Dios siempre nos está llamando. Quiere nuestra conversión a la verdad. Porque si hablamos de conversiones, hay muchas conversiones. Hay conversiones al Islam, por ejemplo. De hecho, hoy día el Islam tiene más seguidores que la Iglesia Católica. Hay conversiones al budismo, a las sectas protestantes e inclusive al ateísmo y satanismo. Entonces, una conversión no es prueba de nada, porque quien se convierte al error no está salvando su alma. Gran cosa que hizo, cambió un error por otro. A raíz del Segundo Concilio del Vaticano, los modernistas, muchos de ellos masones comprobados, han utilizado varias herramientas para socavar la doctrina de la Iglesia. Una de esas herramientas es la renovación carismática. La renovación carismática es el pentecostalismo dentro de la Iglesia Católica. A pesar que muchos sacerdotes de la renovación carismática insisten que es algo diferente, pero el origen de la renovación carismática es pentecostal. 17 de febrero de 1967, 2 años después del Concilio Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realizó un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como renovación carismática. El movimiento carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado Avivamiento de la calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso, Renovación Carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno ecuménico. El pentecostalismo
es una herejía introducida en la Iglesia bajo el auspicio del falso ecumenismo de Vaticano II durante el pontificado del Papa Pablo VI. Porque el verdadero ecumenismo significa el volver a reunir a todas las sectas protestantes de nuevo en la Iglesia Católica, pero a través de la reconversión y reconocimiento del magisterio, tradiciones y dogmas de la Iglesia Católica por parte de los protestantes y cismáticos. Vaticano II redefinió el concepto de ecumenismo. El falso ecumenismo, según Vaticano II, consiste en hacer que la Iglesia Católica reconozca la mayoría de los errores de las principales sectas protestantes como base de integración en una sola iglesia. Para lograr eso, los católicos han tenido que aceptar las herejías y la apostasía en las que han incurrido todas estas sectas. Aclarado esto, el pentecostalismo va de la mano del modernismo y también lo refuerza. Los dos movimientos proceden de igual manera y se apoyan recíprocamente en este trabajo de demolición. Ahora escuchemos las declaraciones de este supuesto obispo anglicano Tony Palmer, donde habla de cómo él ha estado trabajando en estos últimos 3 pontificados muy duramente para traer el protestantismo dentro de la Iglesia Católica, escondido a través del movimiento carismático. Hello, I'm Tony Palmer. I'm the Abbot Bishop of the Order of the Ark Community. The Ark Community, we are an ecumenical or a interdenominational community of Christians. Connected, we are witnessing the unity of Christians by the Spirit of God and not by the doctrines and traditions of men. This is a spiritual movement. Some even call this spiritual ecumenism. The video that you're about to watch is the culmination of our 10-year relationship with the Roman Catholic Church. We were called, my wife and I, from South Africa in 2003 by the Roman Catholic Church as non-Roman Catholic ministers to move to Europe and minister through the Catholic, charismatic and evangelical renewal movements. As an evangelical Anglican, I have served under 3 popes. John Paul II, Pope Benedict XVI, and now Pope Francis. These 3 popes, John Paul, Benedict and Francis, have been fully supportive of the renewal of the Holy Spirit within the Catholic Church. Each year we would meet with them and they would spur us on within Catholic congregations and their new communities, because the Catholic Church is having a new expression of church within their church through what they call new communities, which are highly evangelistic. The Roman Catholic Charismatic Renewal began back in 1967. That's less than 50 years ago. In Duquesne University in North America, a handful of Catholic Christians got together for a prayer meeting for the weekend. They'd heard about the renewal of Pentecost from the Azusa Street revival, so they called a few Pentecostal friends to come to their prayer meeting for the weekend and asked if they would lay hands on them so that they, the Catholic brothers and sisters, could receive the baptism, the infilling of the Holy Spirit. And they did. And so these few Christians, Catholic Christians, back in 1967, receiving the Holy Spirit in such a way they were baptized by the Spirit. This movement has now grown to be over 200 million born again and Spirit-filled Catholic Christians throughout the world. This is what the movement, how wide the movement is today.
promete a sus adeptos la plena experiencia del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés, junto con algunos de los dones externos que recibieron, especialmente los de lenguas, curaciones y profecía. Fíjense que esto en sí constituye un ataque directo, típico de las sectas protestantes, a la sucesión apostólica que posee exclusivamente el sacerdocio de la Iglesia Católica. Aquí no estamos diciendo que no podamos rezar los unos por los otros. Podemos rezar oraciones de liberación aprobadas por la Iglesia, por nuestros esposos, por nuestros hijos, pero usurpar la posición del sacerdote para hacer oraciones de liberación con aquellas personas o para aquellas personas que no están en nuestro círculo familiar, como lo hace la renovación carismática, es contraproducente. Tras el Concilio Vaticano II, el 15 de agosto de 1972, Pablo VI firmaba la carta en forma de motu proprio Ministeria Quaedam, por la cual suprimía las llamadas órdenes menores y se transformaban en ministerios laicales. Toda una reforma dentro de la Iglesia, donde cada vez se va en detrimento del sacerdocio. Antes del nefasto Concilio Vaticano II, existían lo que se llamaba órdenes menores, que consistían en portero u ostario, lector y exorcista. La orden de exorcista, a quien se le confiere el oficio de imponer las manos sobre los posesos del demonio, recitar los exorcismos aprobados por la Iglesia y presentar el agua bendita. En la ceremonia de ordenación, el obispo le presentaba el libro de exorcismos al ordenado para que lo tocase con la mano derecha y le decía: recíbelo y confía a la memoria las fórmulas. Recibe el poder de poner las manos sobre los energúmenos que ya han sido bautizados o sobre los que todavía son catecúmenos. Como verán, era parte del proceso de formación del sacerdocio, de la autoridad que se le confería al mismo. Al cambiar esto y despreciar el orden clerical, Pablo VI le da rienda suelta a los laicos para proceder a acciones que no nos corresponden, y entonces tenemos la puerta abierta para este movimiento pentecostal dentro de la Iglesia, el cual reafirma y eleva la posición de los laicos en eso de liberar espíritus. Estos laicos son apoyados por un clero mal formado o modernista en sus intenciones. El Espíritu Santo es transmitido a los sacerdotes de la Iglesia Católica desde los tiempos de Pentecostés, mediante la imposición de manos de los obispos de la Iglesia a los hombres consagrados al servicio de nuestro Señor. Los pentecostales y el movimiento carismático pretenden hacernos creer que el Espíritu Santo va a bajar sobre cualquier hijo de vecina simplemente por asistir a una misa de la renovación carismática. Es posible que algo les baje, pero es bien dudoso que sea el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Mateo 24:24 nos dicen: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Despierten y no se queden a medio camino de la salvación. Solo hay salvación en la Iglesia Católica, en la auténtica Iglesia Católica.
no en las sectas protestantes, ni en las innovaciones y errores protestantes y modernistas con los que Vaticano II ha deformado el catecismo y el magisterio de la Iglesia. Sigan buscando, que no han llegado aún. Los adjetivos pentecostal y carismático indican perfectamente el carácter de este movimiento. Pentecostal se refiere a la plenitud del Espíritu Santo recibido en el primer domingo de Pentecostés, mientras carismático alude a los carismas o dones extraordinarios que acompañaron al don del Espíritu Santo en aquel día. A partir de esta terminología es que muchas personas se engañan porque entienden que el movimiento pretende simplemente ofrecer plegarias especiales e intensificar la devoción a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si estos fines y los efectos consecuentes fuesen verdaderos, sobrepasarían con mucho los producidos por los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. El movimiento carismático y la Iglesia Católica no pueden estar de acuerdo. Si la Iglesia es verdadera, entonces el pentecostalismo es falso. Y al revés, si el pentecostalismo es verdadero, la Iglesia Católica es falsa. Pero como la Iglesia, una, santa, católica, apostólica y romana, no puede ser falsa, se sigue que el pentecostalismo es falso y debe rechazarse, no solo como un movimiento eclesial, sino como una especie de secta de pseudoreligión que lamentablemente está infiltrada en el mismo seno de la esposa de Cristo. Al final de la primera década del siglo XX, el pentecostalismo ya estaba presente en Latinoamérica, Europa, Asia y África, y de allí ha seguido, especialmente en las últimas 4 o 5 décadas, expandiéndose en buena parte por católicos mal formados. En 1966, algunos estudiantes y profesores católicos de una universidad en Pittsburgh, Estados Unidos, participaron en reuniones pentecostales y dijeron que habían recibido al Espíritu Santo con sus regalos. Los fundadores de la renovación carismática estuvieron muy influenciados por el movimiento del cursillo, que hacía énfasis en las sensaciones, asunto que fue condenado por el obispo Castro Mayer. Desde el comienzo de la renovación carismática, uno de los documentos más importantes del movimiento fue asesorado por el cardenal León Suenens, el mismito que con la sutil estrategia de los modernistas de la época impuso la comunión en la mano en Bélgica, Holanda y Francia, para imponerla más tarde al resto del mundo. Interesante, ¿verdad? Ver cómo se conectan las deformaciones. De paso, este cardenal aparece en la lista Pecorelli. Esta es una lista de nombres de masones infiltrados en la Iglesia, producto de una investigación de Mino Pecorelli, el cual fue asesinado en Roma el 20 de marzo de 1979, después de haber denunciado la infiltración masónica en las alturas de la Iglesia, en los comienzos de 1976. Recordemos que tuvo mucho que ver con documentos donde justifica al movimiento carismático. En el documento sobre orientaciones teológicas y pastorales sobre la renovación carismática católica, en el pasaje de la página 21 titulado La experiencia religiosa pertenece al testimonio del Nuevo Testamento, se afirma que los primeros cristianos se consideraban representantes no de una nueva doctrina, sino de una nueva realidad, el Espíritu Santo. Esto no puede ser.
La verdad es que Cristo envió a los apóstoles a enseñar a todas las gentes. Ahora bien, enseñar es, ante todo y sobre todo, aceptar y transmitir una doctrina. La experimentación es algo muy subjetivo y por lo mismo sujeta a ilusiones o falsas sensaciones. La tesis de la experiencia y de la fe es la tesis de Lutero, no de Cristo, que vino a dar testimonio de la verdad. Juan 18:37, y que nos ha enseñado una doctrina bien definida respecto del Padre, de sí mismo y del Espíritu Santo, de su iglesia, de los sacramentos, etc. Él exigía que su enseñanza fuera aceptada con fe. El que creyere y fuere bautizado se salvará, pero el que no creyere se condenará. San Pablo escribió con duros reproches a los Gálatas, porque se habían desviado de su primitiva enseñanza, y les decía que si él mismo o un ángel les predicase una doctrina distinta de la que les había predicado al comienzo, debería ser considerado anatema. Los apóstoles y los primeros cristianos estaban muy interesados en la doctrina y muy poco en el sentimiento y en la experiencia. Como se ha mencionado, el movimiento de la renovación carismática se ha difundido ampliamente en toda la Iglesia Católica, ha ganado seguidores, incluso entre cardenales, como vimos, y obispos, y naturalmente atrae como una calamidad irresistible a millares de religiosas deseosas de experimentar lo que creen ser las emociones del primer Pentecostés. Pero es necesario subrayar todavía una vez más que no existe un movimiento carismático católico. El movimiento no es católico, sino protestante. No ha nacido en la Iglesia Católica, sino que fue importado a ella desde las sectas pentecostales protestantes en las cuales nació. El movimiento de la renovación carismática es protestante hasta la médula. Es hijo de la herejía. Llamarlo católico significaría decir que puede haber un auténtico movimiento carismático católico y un auténtico movimiento carismático protestante, como si el Espíritu Santo pudiera asumir roles diversos según obre en la Iglesia Católica o entre las diversas sectas protestantes. ¿Cómo es posible que este movimiento que proviene de la herejía se haya extendido de tal manera? ¿Cómo ha sido posible que cosa así sucediese? La renovación carismática promete a sus adeptos la plena experiencia del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés, junto con algunos de los dones externos que recibieron, especialmente los de lengua, curaciones y profecía. Extraordinaria experiencia que la llaman bautismo del Espíritu, que dicen transmitir y recibir con la imposición de las manos. Algunos afirman que aunque se recibe el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación y en el resto de los sacramentos, el Espíritu Santo está como frenado hasta que el bautismo del Espíritu de los carismáticos lo libera de nuestro interior y lo hace surgir. Bueno, el dilema es, por lo tanto, inevitable. O el bautismo del o en el Espíritu es verdadero y el sacramento de la confirmación es falso, o por lo menos no necesario, o la confirmación es verdadera y este bautismo del Espíritu es falso.
No pueden ser verdad las dos cosas. Si un laico, hombre o mujer, o una religiosa, al imponer las manos, puede impartir el Espíritu Santo junto con algunos poderes milagrosos, ¿qué necesidad tenemos de los obispos o de los sacerdotes? Ninguna. Los pentecostales, protestantes, no tienen necesidad de ellos. ¿Por qué habríamos de tenerla los católicos? Cualquiera podría objetar que esto es llevar las cosas demasiado lejos. Además, los carismáticos dicen que hay de malo en la imposición de las manos. Es que cada uno no puede imponer las manos e invocar al Espíritu Santo. Bueno, respondemos que todos son libres para invocar al Espíritu Santo, pero no lo son para imponer las manos con el fin de introducir a los fieles en el camino al que quieren llevarles. Imponer las manos denota autoridad. Los patriarcas del Antiguo Testamento imponían las manos a sus hijos para bendecirles. Cristo imponía las manos sobre los apóstoles para conferirles el Espíritu Santo. Los apóstoles, a su vez, y después de ellos, los obispos y los sacerdotes, imponen las manos para consagrar y confirmar. Pero, ¿qué autoridad tiene un laico para imponer las manos sobre otro laico? O, lo que es peor, sobre un sacerdote, o sobre un obispo o un cardenal. ¿Quién les ha dado esa autoridad? Pues no ha sido Cristo, que ha establecido el sacramento de la confirmación para conferir el Espíritu Santo, ni tampoco la Iglesia, que no sabe nada del bautismo del Espíritu, ni el mismo Espíritu Santo, puesto que no hay pruebas en la Escritura o en la tradición de que haya conferido tal autoridad. Y no se objete que es un simple gesto que cualquiera puede hacer. No es un simple e inútil gesto. Es un intento de acción sacramental, porque se hace una petición fantástica. Casi se podría decir que sacrílega. Muchas veces estos grupos de la renovación carismática son liderados e imponen las manos laicos que viven en pecado mortal. Muchos de estos miembros son divorciados vueltos a casar o viven en lo que llaman uniones libres. Para dar un ejemplo del que fuimos testigo nosotros. Entonces, ¿cómo es posible? Porque las Escrituras dicen, el Espíritu Santo viene sobre los que le son obedientes. Entonces, ¿tú crees que una persona en estas condiciones transmite el Espíritu Santo? Transmite algo, pero no es el Espíritu Santo. Mucho cuidado con la presunción que se puede creer al pertenecer a este tipo de movimiento, pues este es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Otro fenómeno muy común en la renovación carismática es el llamado descanso en el espíritu. El cuerpo de la persona parece entregarse en contemplación o adoración y cae al suelo si nadie lo recoge. Es una experiencia relativamente común entre estas personas. Y ellos explican que es que el mismo San Pablo, cuando se convierte a Cristo, recibe este descanso en el espíritu como una especie de don de principiante. Bueno, San Pablo cae a tierra del supuesto caballo, que no se sabe si realmente estaba a caballo, y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Bueno, aquí vemos que este evento le ocurre a San Pablo, que será apóstol de los gentiles, apóstol, parte del equipo de los apóstoles ordenados por Cristo, miembro de los ordenados, no a cualquier colaborador o converso al cristianismo, sino a un personaje que será vital para los gentiles. En cuanto al don de lenguas, infundido por el Espíritu Santo, pareciera que la renovación carismática olvida que ese don de lenguas recibido por los apóstoles transmitía en los idiomas correspondientes a aquellos que los escuchaban. Idiomas de verdad, no balbucerías incoherentes. Y cuando uno asiste a una de estas asambleas carismáticas, no se escuchan hablando italiano, francés, inglés, por decir algunos idiomas, o si hay alguna persona italiana o americana o canadiense, esta persona no escucha nada en su idioma, simplemente no entiende nada. En los Hechos de los Apóstoles leemos que el primer día fueron bautizadas 3,000 personas, los primeros convertidos de la iglesia, y no hay indicios de que se produjera algún milagro entre ellos, sino solo la conversión. Es más, estaban atemorizados porque veían a los apóstoles realizar prodigios y milagros. Y si tenían temor, es porque esas maravillas eran desacostumbradas y solo realizadas por los apóstoles. El Nuevo Testamento, es verdad, narra casos particulares en los que el Espíritu Santo descendió de manera extraordinaria sobre algunos de los nuevos cristianos, pero fueron casos raros y aislados. Ahora escuchemos esta experiencia que tuvo un sacerdote que conoce lenguas antiguas en una asamblea de la renovación carismática. Nobody can really call it because, at the moment something like that happens, if you go, this is ridiculous, well, people, label you as mean or, you're not open to the Spirit and all this stuff. But this is this Protestant emotional garbage swilling around inside the church, and somebody's got to call it out. Well, it's not, there's something a little bit deeper to it, and I think that there's something insidious behind it as well. Since you shared an anecdote, I'll share one with you as well. When I was in college, I had a friend who knew a priest that was in Rome. He was studying some of the ancient languages of the church. He had already been fluent in ancient Greek and ancient Hebrew, and he was studying Aramaic. He was also fluent in Latin, and he was invited to a mass that he went to. He had heard that it was a healing mass, and he didn't really know what that was, so he went. And he stood in the back of the church, and at this healing mass, from what I understand, it was a reverent mass. It wasn't, full of tambourines or anything. But as he was listening, he heard people murmuring things throughout the entire church. And he was sitting in the back, and the person in front of him started murmuring, just kind of incoherently babbling. And after Mass, he asked this person, do you know what you were saying when you were just kind of babbling? And the person said, no, I only have the gift of speaking in tongues, not the gift of interpreting. And he said, let me tell you what you were saying. You were blaspheming God in ancient Aramaic, Hebrew, Greek, and Latin. Wow. Yeah. So, yes, the charismatic movement is very dangerous. It was born out of the Protestant movement, and a lot of it incorporates Gnostic. Habrá personas todavía que dirán, bueno, pero es que ustedes no se dan cuenta que sacerdotes, obispos, cardenales e incluso el Papa respalda el movimiento de la renovación carismática. Está claro que no tiene ningún mal todo esto. Bueno, permítanos decirles que muchos de ellos empujan la agenda modernista
o simplemente han sido contaminados por la misma. Claro ejemplo lo tenemos con nuestra queridísima Madre Angélica, que en paz descanse y Dios la tenga en la gloria. Madre Angélica en sus comienzos tuvo contacto con los carismáticos y les siguió el juego por un corto tiempo hasta que duramente Dios le dio una sacudida después de la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, Colorado, donde trató de sacudirse todo aquello liberal y modernista que había estado asumiendo. Hasta ese momento que mencionamos, que hasta el hábito moderno y liberal que llevaba lo cambió por el hábito tradicional de las religiosas. Lamentablemente, EWTN cayó bajo el control del clero y el laicado moderno y ella no pudo hacer mucho más. Después del Segundo Concilio del Vaticano, todo ha sido novedad y lo que nos ha traído es desastre, confusión, falta de reverencia, falta de fe, y se ha construido una nueva religión que se aleja mucho de la verdadera religión católica. Ahora escuchemos lo que un santo, doctor de la Iglesia, experto exorcista de la vida mística, nos dice. San Juan de la Cruz dice que poner el énfasis en las sensaciones y en las manifestaciones externas produce la pérdida de muchos bienes espirituales. Estos individuos creen recibir esto como algo que les pertenece. Estas experiencias llevan al error, la presunción y a la vanidad en el alma. Las personas que reciben estos favores desarrollan una opinión especial sobre ellos mismos en secreto. Piensan que son importantes ante los ojos de Dios. Tal cosa es contraria a la humildad. Y con el deseo de obtener estos carismas, la persona le abre la puerta al demonio. El diablo puede a través de estas comunicaciones engañar, disfrazarse de ángel de luz. Mientras más externas y corpóreas estas manifestaciones, menos probables que sean de origen divino. Esto lo está diciendo un santo, doctor de la Iglesia, experto exorcista de la vida mística. Solo Dios puede trabajar directamente sobre el alma, pero el diablo puede trabajar con los sentidos, sensaciones, el cuerpo. Nos puede hacer sentir cosas maravillosas, perfectamente escondidas y engañarnos. Muchos santos han fallado aquí. San Juan de la Cruz nos dice que aquellos individuos que estimulan estos fenómenos están en un gran error y en gran peligro. Ser engañados. Tales manifestaciones son más probables que provengan del demonio que de Dios. Muchas personas que se enganchan con estas manifestaciones tienen dificultad de regresar a la pureza de la fe por las profundas raíces que el demonio ha echado en el alma. San Juan de la Cruz concluye: así fuesen estas experiencias de parte de Dios, uno jamás debería confiar en ellas o aceptarlas. La persona debería huir de estas y ni siquiera examinarlas si son buenas o malas. San Juan de la Cruz explica que este rechazo no ofenderá a Dios. Esto no afectará los frutos y el amor que Dios quiera dar. Cuando algo así se rechaza, Dios penetrará más profundamente en el alma de una manera en la que el demonio no puede. Cuando un alma humilde rechaza este tipo de manifestaciones, Dios otorgará unas mejores. Hay que huir de este pentecostalismo dentro de la iglesia. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, salieron a predicar, a sufrir muchas cruces y al final morir como mártires.
Este es el verdadero efecto de recibir el Espíritu Santo, la habilidad, la disponibilidad y la sed por el sufrimiento, de ser mártires por Cristo. Bueno, no sé, a mí me parece que es mejor seguir a un doctor santo exorcista de la iglesia que a esta novedad pentecostal que han introducido después del Segundo Concilio del Vaticano. Es evidente que el engaño diabólico escondido en el movimiento carismático ofusca a la masa, que va en busca del éxito, de la solución rápida del fenómeno, olvidando que el camino de la santidad auténtica y del apostolado eficaz y duradero está hecho de abnegación, silencio, mortificación, humillación y también de aparentes fracasos. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no produce fruto. Hay que recordar lo que nos dice nuestro Señor en Mateo 7:22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Todas estas sectas actuales que empiezan Espíritu Santo y hablar lenguas y hacer curaciones, hacer milagros, son invenciones del otro. En el año 1900, un pastor protestante llamado Parham, de Estados Unidos, inventó un rito de su cosecha para supuestamente recuperar los dones de Pentecostés cuando hay un Espíritu Santo. Y una mujer ignorante, protestante y superficial se prestó a este juego de este pastorcito, y bien hizo un juego ahí de un rito inventado por él, y el Espíritu vino, pero no era el Santo, pero se hizo hacer por el Santo, y fundaron lo que llamamos las sectas pentecostales. Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, son apóstoles, el original de la palabra. Estas sectas disque pentecostales no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Se desmayan, se ríen, hablan lenguas, caen al revés, cuando pasas así, cae el otro, cae, se desmaya, etc. No es el Espíritu Santo, hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. Dios es justo, y Dios es verdad, y Dios no juega con las cosas. Dios dejó las cosas ordenadas en su iglesia. El Espíritu Santo verdadero es de unir y no dividir. Entonces, lo que pasa en las sectas actuales protestantes, aunque hablan lenguas supuestamente, aunque caigan, aunque se desmayen, aunque hacen milagritos, etc., no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el Catecismo del Concilio de Trento, frente a Lutero, de hecho, el Espíritu Santo fue comunicado, dado a la iglesia que Cristo fundó, que es la católica. En esta iglesia está, y en esta iglesia se comunica, no fuera. Cualquiera que inventa un rito puede disfrazarse del Espíritu Santo y aleluya, puede decir lo que quiera. Es el Espíritu, sí, pero no el Santo, cuidado. Nunca, por lo tanto, dejar a nadie imponerse las manos. ¿Por qué? Porque otro espíritu pasa. Pero padre, mejoran, cuando era católico, borrachito, esto, aquello, ahora ya no. Sí, pero el diablo es muy buen jugador, pierde un poco para ganar más. Si logra perder la fe este hombre, si el demonio logra hacerle perder la fe, llevarla a una herejía, desviar del camino de la salvación, que deje de borrachera, dejó la borrachera que es pecado, y hace un pecado peor, de blasfemo, de apóstata, de hereje, con la fe divina y católica. Ese es el problema. Actualmente todo lo que pasa en esas sectas, hermanos, cuidado, no es el Espíritu Santo. En el capítulo 7 de San Mateo, ¿qué dice Cristo? 7, 15, 23. Muchos me dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre predicamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos prodigios, milagritos. ¿Y qué dirá Cristo? Aléjense de mí, obradores de iniquidad, nunca jamás os conocí.
Aléjense de mí. Entonces cuiden esas cosas. Por desgracia, esto de imponer manos y hablar lenguas penetró también en la Iglesia Católica. En el año 1967, dos católicos de Estados Unidos fueron a una secta que les impusieron las manos, los impusieron, que empezaron también a hablar lengua, etcétera, etcétera, y en lugar de ser castigados por haber hecho esto, que es grave, porque nunca se va a un culto no católico, y bien, fueron aceptados y después penetrados en la iglesia. Ahora para que puedan hacer lo que hacen en la iglesia católica, se agarran del manto de la Virgen, con rosario, del Santísimo, y aquello. No. El demonio es muy astuto. Todo sacerdote, todo obispo, todo católico que recibió esta imposición de manos, que vino de la secta protestante, está como contaminado. No es el Espíritu Santo. Cuidado, hermanos. El Espíritu Santo es debido a la verdad. Dios no hace milagros en favor de algo falso. ¿Por qué? Porque no quiere confundir a la gente. Es algo muy astuto, algo muy delicado. Cuídense y no dejar a nadie imponerles manos. Que no sea sacerdote. Y si son sacerdotes carismáticos, tampoco. Porque fueron contaminados con esa imposición que recibieron de fuera. Es algo importante esto. Cristo dice que el anticristo, el demonio, hará tantos prodigios y falsos milagros que si fuera posible los mismos elegidos serían tentados de seguirlo. Lo que debemos hacer nosotros es bien seguir la enseñanza católica de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo se recibe en primer lugar en el bautismo. La gracia, la caridad y el Espíritu Santo van juntos. Después, si uno ha pecado, se recupera con la confesión sincera y humilde de sus pecados. Y después se recibe el Espíritu Santo de una manera completa, en su plenitud, con el sacramento de la confirmación. Y cada vez que uno comulga, cada vez que recibe un sacramento, se casa, se ordena sacerdote o comulga, confiesa en el gracio de gracia, y bien, cada derrame de la gracia aumenta la presencia del Espíritu Santo en nuestras almas. Y eso de milagros, de hablar lenguas, de hacer cositas, no es necesario. Siempre en la iglesia hubo milagros. Solamente los ignorantes, la gente floja que mira telenovelas en lugar de leer libros de santos, no sabe esas cosas. Los santos hace siglos están haciendo miles de milagros. Miles de milagros hicieron los santos, hermanos míos. Y claro, no es necesario ir a mendigar con los protestantes unas cositas. Ahora, lo bueno que tienen esas sectas es de nosotros. El Evangelio de la Iglesia Católica. Lo malo que tiene de ellos es lo que no tienen. Ellos pretenden retener el Espíritu Santo, así ven el Espíritu viene. No, Señor. El Espíritu Santo se da mediante los sacramentos. No de otro modo. No de otro modo. Y nadie tiene el derecho de darlo si no es sacerdote o obispo. Miren, se lee el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. El diácono Felipe fue a predicar, enseñar, bautizar. ¿Y quién fue a dar el Espíritu Santo? Los apóstoles Juan y Pedro. Fueron a confirmarlos. Si en los primeros siglos hubo algo de estas apariciones visibles que se desmayaban, hablaban lenguas, etc., era para un poco ajaer a los paganos. Hoy en las sectas no es esto. Lo que pasa en las sectas protestantes no es Espíritu Santo, es lo otro. Hay espíritu, a veces, no siempre, porque hay charlatanías también que hacen, pero no es el santo, es lo otro. Nosotros lo recibimos realmente. Pues yo soy un sacerdote muy tradicional. Sin embargo, aunque yo estudié con el Opus Dei en la Universidad de Navarra y cuando descubrí la renovación carismática en mi primer año de sacerdocio, fue para mí todo un descubrimiento. Y una de las cosas que recibí en la primera reunión carismática a la que fui fue el don de lenguas. Cosa sorprendente, porque yo no deseaba recibir nada, dije voy a probar ahora en lenguas, a ver qué pasa. Y el resultado fue impresionante. Yo no entendía lo que decía, pero el demonio sí.
And he was sitting in the back, and the person in front of him started murmuring, just kind of incoherently babbling. And after Mass, he asked this person, do you know what you were saying when you were just kind of babbling? And the person said, no, I only have the gift of speaking in tongues, not the gift of interpreting. And he said, let me tell you what you were saying. You were blaspheming God in ancient Aramaic, Hebrew, Greek, and Latin. Wow. Nadie tiene derecho a criticar, a atacarla si se considera católico. Claro, iba a decir, cualquier persona del mundo, si supiera lo que es el Espíritu Santo y le invocara, el Espíritu Santo actuaría, comenzaría a instruirle, a inspirarle. Orad y pedid al Espíritu Santo que os inspire, que os guíe, que se manifieste. Es tan sencillo como eso, es tan sencillo como eso. Lo bueno de la renovación carismática es que es espontáneo, es que no está unificado, y entonces el Espíritu Santo está libre para actuar como quiere. International Catholic Charismatic Renewal Services. ECRIS was approved by the Holy See as a private association of the faithful with a juridical personality. It operates under the direction of the Pontifical Council for the Laity. Its purpose is threefold: promote the central goals of the Catholic Charismatic Renewal all over the world, establish dialogue and cordial relationships with other ecclesial movements and communities within the Catholic Church, and with other ecclesial communions and Christian churches. Open window of Vatican II in the 1960s. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.